El día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista muy personal porque además de todo tiene una vida personal y de trayectoria sumamente interesante. Está con nosotros el día de hoy el canciller Marcelo Ebrard. Hola. Muchísimas gracias, canciller, por No, esta a ti, entrevista, por gracias esta a ti. plática. Encantado. Mucho gusto verte. A ver, queremos conocer de ti. Tienes muchísimos hermanos. Bueno, nosotros fuimos una familia grande. Fuimos 8. Una mujer y 7 hermanos. Y de ellos, pues desgraciadamente se murió Fernando en 2010, entonces somos 7. Pero en esa época no era tan inusual. Quiero decir, cuando era yo niño, mi mejor amigo pues eran 13. Y veía a alguien que tenía 3 hermanos y decía, hay que invitarlo, pobrecito, ¿no? No tiene... Hoy en día estamos en el opuesto. Ahora las familias son de 2, ¿no? ¿Y cómo fue esa época? ¿Cómo fue esa infancia? ¿Cómo fueron tus papás contigo? Pues yo fui muy feliz, viví en un mundo muy protegido, muy familiar. Platícame de tus papás, porque es bien importante cómo creces en una familia. Bueno, porque los padres son importantísimos en la vida de nosotros. Mi papi fue, desgraciadamente los 2 ya murieron, fue un hombre muy trabajador. Su papá se mata en un accidente automovilístico en 1948. Mi papá tenía 17. Su mami, mi abuelita, lo manda a Francia a trabajar. Se fue a trabajar a una fábrica que hacía perfumes en Grasse, en Francia, que está en la costa sur. Y ahí le tocó trabajar y luego estudiar, se dedicó a estudiar arquitectura, que siempre fue su pasión. Regresa a México y se casa en 1955 con mi mami. Mi mami también es de una familia de origen francés, de otra región de Francia. Se conocen de jóvenes y casi toda la vida estuvieron en comunicación y demás. Pero se casaban muy jóvenes, mi mamá se casa de 19 años. Yo le decía, mami, te casaste de niña. Sí, ¿no? Y por supuesto, y para tener tantos niños, y además de todo, me imagino que se dedicaba mucho a cuidarlos y a estar con ustedes, porque... Pues era su gusto, ¿no? Ella siempre fue la mamá que todo resolvía. O sea, yo no sé cómo le hacía, porque con 8, ¿te puedes imaginar? Pues no queda me acuerdo que nos llevaba a comprar zapatos una vez al año a una zapatería, nos conocían. Todo el mundo, órale, sus zapatos. Y entonces veía por todo, tuvimos el privilegio de tenerla, la verdad. Era una mujer que era muy querida en todos lados, en la colonia igual, todo veía. Que el patrullero, que las tortillas, el del pan, ya sabes. Es que también se ha perdido un poco eso, ¿no? De salir a la calle, de la proximidad con la gente, de ir a la tienda. Ah, no, la ciudad cambió radicalmente. Yo nací en Coyoacán, en la calle Zaragoza. O sea, Francisco Sosa y Zaragoza. Y mamá escogió esa casa, que era rentada, porque estaba cerca de sus tías, que vivían en la calle de Ayuntamiento, donde está la Beneficencia Francesa. Entonces, era un pueblo. El único lugar prohibido que teníamos, o sea, por ejemplo, la idea de salir, de vivir tu infancia en la calle, conocer a todos los de la colonia, ir a jugar a las posadas, a lo que tú quieras. El único lugar prohibido era una pulquería que había en una esquina. De ahí en más, todo era más pueblerino Coyoacán. Tienes razón. Y sí había un tipo de relación en la comunidad diferente a lo que hay hoy. Hoy es muy impersonal. Sí, y finalmente cuando tienes esta comunidad te acaba protegiendo. Entras a la universidad. Voy al Colegio de México. El Colegio de México yo había ido a conferencias de historia de México y de otras cosas con mi abuela paterna, que le gustaba ir. Me dice, vente, hijito, yo la acompañaba. Muy interesantes. O visitas históricas, ese tipo de cosas. Y me dice mi abuelita, pues ¿por qué no haces tu examen al colegio? Había yo hecho también una aplicación en la Metropolitana. Me llamaba la atención sociología o relaciones internacionales. Me gustó el programa de relaciones porque lleva economía, derecho, historia. Dije, está padre. Y entonces hice mi examen en el colegio y me admitieron. Yo pensé que no me iban a admitir. Y fue muy interesante el colegio porque era una gran exigencia, ¿no? O sea, tenías un estándar. A la fecha sigue siendo complicadísimo. Un estándar así muy alto y te la vives en la biblioteca. Es más, la biblioteca es tu experiencia más importante en el colegio, más que los salones. Fíjate que por eso me gustó tanto que esta entrevista fuera en tu entrevista, en tu oficina personal, porque vemos una cantidad de libros que, bueno, las cámaras pueden mostrar ahorita muy pocos, pero eres un hombre de lectura y eres un hombre de disciplina que finalmente lo acaba dando la casa y la escuela. Sí, me encantan los libros, siempre he sido lector asiduo. Lo que pasa es que luego no los terminas, entonces tienes uno aquí, otro allá, en fin. Hay tantas cosas que aprender y que ver. Entonces,
Fue una gran experiencia en ese sentido también. Bueno, entras a la vida pública desde muy chiquito, desde Sí. los 80 estás en la vida pública, sobre todo en la Ciudad de México, Sí. con tu gran mentor, Manuel Camacho Solís. Manuel fue mi maestro y me invitó. En el año 81 me invitó. Acabamos de salir de la escuela. Y luego en 83 me invita a estar con él. Él estaba de subsecretario de una secretaría que ya no existe, que veía lo que es el egreso, presupuestos. Y luego lo llaman a reconstruir la Ciudad de México. Eso fue en 86, después del sismo. Bueno, lo que pasa es que trabajaste arduamente en el sismo del 85, que fue un momento durísimo para la ciudad porque se devastó, se cayó la Ciudad de México, miles de muertos. Sí. Fue tristísimo. Fue muy duro para la ciudad y para todos nosotros. Murieron muchísimas personas. 4,000 vecindades se cayeron. O sea, Trabajas muchísimo en la reconstrucción. ¿Cómo se hace eso? ¿Por dónde empiezas? Manuel hizo un muy buen equipo. Invitó a Manuel Aguilera, que se acaba de morir, por cierto. Gran tipo. Alejandra Moreno, tu servidor. En fin, hizo un equipo de Roberto Salcedo, que ahora es secretario de Función Pública, con el objetivo de hacer varias cosas diferentes. Digamos, una, conseguir los recursos, otra, fijar el prototipo que se iba a hacer, porque tenías que hacer un prototipo de vivienda digna que no existía, las vecindades eran muy distintas una de otra. Luego, toda la negociación con las personas en situación que se les había quedado su casa, la mayoría rentaban, no tenían recursos para financiarse. Entonces, crear un programa para que ellos pudieran tener vivienda que se llamó Renovación Habitacional Popular. Se hicieron como 90,000 viviendas. Eso fue una cosa tremenda. Un gran acierto, Manuel, ese programa. Y ahí me tocó participar y aprender. ¿Aprender qué? A escuchar, a entender el dolor de la gente. Y a conocer las entrañas de la Conocer ciudad. toda la ciudad, los frentes de trabajo. Teníamos 4,000 frentes de trabajo al mismo tiempo, etc. Entonces, fue mi primera experiencia. Empezamos a hacer una serie de cosas, el no circula, los convertidores catalíticos, un montón de cosas, la ley de ecología. Bueno, y después, ¿sabes? Crisis tras una crisis, luego otra. Y luego fue lo de la paz en Chiapas para salir de la tendencia que había en 94. Y ya regresando, ya empiezas a ser Marcelo Ebrard, ya con vida política propia, te metes de legislador y empiezas a trabajar ya siempre muy leal a Camacho Solís, pero ya por tu cuenta. Sí, me fui de diputado y lo que me tocó ahí como más importante fue lo del FOBAPROA, que fue un gran debate. Nos opusimos a eso, hicimos una auditoría, habíamos acordado que se separara todo lo que es irregular. Finalmente el PAN decide, yo creo que equivocadamente, apoyar la regularización de todo, que le cambian de nombre, se llama el FOBAPROA, pasó al IPAP, y pues lo seguimos pagando. Pero bueno, en ese tiempo me tocó resistir a eso y dar la lucha y argumentar por qué estaba mal, por qué no debíamos hacer eso. Bueno. Y siempre quieres dar la lucha desde fuera, se crean este partido. Hicimos un partido que se llamaba Centro Democrático en el 98, 99. En el año 2000 viene la ola en favor de Fox, ¿te acuerdas? Y en la Ciudad de México el candidato era Santiago Krill. Yo dije, bueno, pero ¿cómo? Si lo acabo de ver en tribuna proponiendo que se regularicen todo o que se incluya en la deuda pública todo el FOBAPROA, no podemos permitir que eso suceda, porque entonces, ¿en manos de quién vamos a estar? Entonces fui y apoyé a Andrés. Bueno, y en ese entonces no había ni siquiera recursos a los partidos, ¿no? Sí tenían, pero no te daban, como nosotros no teníamos registro, pues no teníamos dinero. Entonces, todo se hizo sobre la base de confluencia política, sin recursos y sin apoyos del gobierno, por supuesto, pues era el gobierno de Zedillo, era adversario nuestro. Y fue una gran experiencia, también caminé muchísimo, me tocó organizar las asambleas, hicimos 10, 11, 12 asambleas estatales, si no mal recuerdo. Ya te imaginarás para armar las asambleas, porque es muy complicado. Y más cuando estás formando algo. Bueno, después lo vivió Andrés con Morena, ¿no? Es lo mismo. Bueno, y tu lealtad a Andrés Manuel ha sido enorme, trabajaron siempre juntos. Y es más o menos en esa época que conoces a Andrés Manuel. ¿Cuándo lo conoces? No, yo a Andrés lo conocí antes porque yo era secretario de gobierno de Manuel. Y Andrés llegó, bueno, tenía noticias de él porque él había sido el coordinador de la campaña de alguien muy querido por tu servidor y mi generación, que fue el maestro González Pedrero, Enrique González Pedrero. Me habló fue en 2002, cuando se fue Leonel Godoy, que luego fue gobernador de Michoacán. Me manda a llamar y me dice, te propongo que seas secretario de Seguridad. Y yo dije, bueno, pues es un riesgo y es algo nadie quiere estar en seguridad en realidad. Así no, fácilmente. Todo es muy complicado. Arriesgas tu familia, es muy difícil que te vaya bien, en fin.
Bueno, dije, fue lo de Tláhuac, que también fue una tragedia. Pero dije, por otro lado, si no acepto, ¿en base a qué quiero yo gobernar la ciudad? Si no quiero aceptar ser secretario de seguridad. No, y si quieres gobernar la ciudad tienes que saber cómo se controla la seguridad. Por eso. Entonces yo hice mi propio autoexamen y dije, no, pues tengo que hacerlo. Ya tenía yo nociones porque yo tenía el manejo de seguridad en buena medida durante la parte final del gobierno de Manuel. O sea, yo acordaba diario con todos los mandos de seguridad. Pero no es lo mismo ser tú el secretario. Bueno, en total le dije que sí. Y entré a la Secretaría de Seguridad y logramos muchos resultados. Metimos las primeras cámaras de la ciudad, en el centro histórico. Cambiamos toda la organización de la policía, organizamos la policía de transporte, la escolar, como más especializada, la brigada animal, ¿no? Muchas cosas, la ribereña en Xochimilco para cuidar los canales, la charra, la alameda, en fin. Y empezamos a lograr resultados. En ese tiempo trajimos a Giuliani, que era muy famoso en esa época, había hecho muy buen trabajo en Nueva York. Bueno, algún día platicamos, ¿no? Que decía Giuliani que lo más importante era disuadir al criminal, que supiera que los iban a agarrar, entonces que empezaran a poner sirenas y patrullas en todo alrededor para que si escuchaban el ruido de la patrulla ya no hicieran Él decía, el tienes delito. que hacer un buen sistema que se llama Comstat para saber cómo manejas tus recursos, dónde están tus patrullas, dónde son los delitos, etcétera, una serie de cosas lógicas. Otra cosa que nos recomendó, hizo muchas recomendaciones, pero una recomendación que hizo fue no permitan que se venda vehículos robados a gran escala. Había un predio que se llamaba La Ford, no sé si te acuerdas, en Iztapalapa, que tenía hasta calles, la calle Datsun, la calle Ford, la calle... De puro coche robado. Puro coche robado. Te robaban el coche, ibas para allá y dices, sí, joven, ahorita se lo traigo. Y te traían el accesorio o tu coche. Entonces, el día que vino a hacer un recorrido de la ciudad me dijo, es que no entiendo cómo quieres bajar el nivel de robo de vehículos y tienen eso que son 8 hectáreas Vendiendo coches robados. y todos los expropiamos. Sí, pues. Y bueno, ni te digo quiénes hablaron. Me hablaron hasta hijos de ministros para decir, oye, pero nosotros, ¿cómo? Eso. Le dije, bien, muy sencillo. Si ustedes me traen la factura que acredite los vehículos y las partes que tienen, les regreso sus cosas. Aquí se aprobaron cosas, matrimonio igualitario, etcétera, que no se habían aprobado en el resto de América Latina. Incluso íbamos adelante que los Estados Unidos, por mucho. Hicimos la primera flota de taxis eléctricos, imagínate. 2009, 2010. Bueno, los grandes conciertos en el Zócalo, aquí estuvo YouTube. Paul McCartney, ¿te acuerdas? Que por fin lo convencí de que viniera. Ese fue un concierto impresionante porque eran 3 generaciones. Estaba la abuelita, la mamá y la nieta. Pero tú lo que decías es, a ver, si la gente no puede salir de la Ciudad de México, bueno, las playas. También las playas, porque el 80% no salía a vacaciones Semana Santa. Entonces, pues vamos a una playa aquí artificial. Entonces lo acomodamos todo y a la gente le gustó mucho. La gente estaba feliz, albercas con olas. Pusimos hasta como la arenita de silicón. Claro. Las sombrillitas, ¿no? Si la gente no puede viajar, hay que traerle lo mejor a la Ciudad de México. Traes acá y la gente feliz de estar ahí. Igual la pista de hielo. O sea, el 80, 70% más, quizá el 80% nunca va a estar o va a tener la oportunidad de irse a Nueva York, quién sabe dónde, a la pista de hielo. Entonces la trajimos al Zócalo y llegamos a tener 1 millón de jóvenes en la Que pista. todavía que fue tan éxito que la acabaron dejando durante el gobierno de Miguel Mancera, esta pista que era padrísima. Pues era una de las más grandes del mundo, super pista. Y además el reto, yo me acuerdo mucho porque la primera vez que vino de la pista de hielo, eran un montón de trailers que teníamos que escoltar. Y llegó a México y venía con su hijita. Su hijita tenía como 7 años, yo creo. Y se volvió su nena, de 7 años que vino cada año, se volvió un super personaje de todo el relajo aquí en la ciudad. Medio hablaba español, la chiquita. Cuando vino tenía 7, imagínate el último año, pues ya era un adolescente, ¿no? Y me acuerdo muy bien porque su papá, que era el técnico que veía todo, me dijo, oiga, no vamos a poder poner esta pista aquí, pues es invierno y están ustedes a 30. O sea, ¿cómo? Entonces tuvimos que subir la corriente, la potencia, para poder congelar la pista, pero lo logramos. Eso fue días y días de pruebas. Y cada año venían felices a ponernos la pista. Sí, hizo muy buena relación con el personal de la ciudad, que me decía, el personal que tú tienes es oro molido, man. No lo tenemos en ninguna parte del mundo. Se enamoró de México. No. Bueno, y terminando, fuiste tan exitoso como jefe de gobierno que terminando estuviste, ya se van a enojar, pero ni modo, disputándole la candidatura presidencial a Andrés Manuel López Obrador. Y acordamos una encuesta. Que ganaste. No, yo no gané la encuesta. Él ganó 2 preguntas, yo gané 2. Y en la quinta pregunta, porque hicimos 5, la diferencia fue de 1.6. Entonces me decían muchos de mis colaboradores o simpatizantes, pues desconocen la encuesta porque 1.6 es margen de error, ¿no? ¿Fue lealtad?
No, yo pensé que se iba a dividir. O sea, que si yo decía, no acepto el 1.6 y digo que no, entonces nos vamos a 2 candidaturas. El PRI iba subiendo. Entonces dije, vamos a poner en peligro hasta la ciudad. Y por otro lado, si no le ganaste, ¿cuál sería tu razón moral para dividir tu ambición personal? ¿Qué otra razón puede haber? Entonces no hay ninguna causa de nada. Lo que te importa nada más es llegar a como de lugar. O sea, si yo hubiera ganado, yo le hubiera dicho, pues, ni modo, man. Es decir, no aceptaría yo por ningún motivo no ser yo el candidato. Pero si no le ganaste, pues ¿cómo lo vas a hacer? Entonces nada más divides. Es lo que yo pensé en ese tiempo. Está muy bien porque la verdad es sobreponer el bien de la nación y el bien de la ciudad por Pues el eso bien creo, personal. porque yo sé que la política y la naturaleza humana no necesariamente es así, pero tiene que haber un límite ético a todo lo que hace en la política. Y si no tienes un límite ético, pues también, entonces ya es lo mismo cualquier opción. Y te tocan después años complicados porque te tienes que ir fuera de México. ¿Qué pasó ahí? Se me fue encima Mancera. ¿Te traicionó Miguel Mancera? Sí, hombre, y a la causa también. Se fue a entregar a Peña y a Osorio Chong. Porque fue tu procurador. Fue procurador, trabajó conmigo 10 años, pero llegando se fue en brazos de Miguel Osorio Chong. Ahora son compañeros senadores, han de estar felices, y de Peña. Entonces se entregó totalmente la ciudad a los designios del gobierno en turno. ¿Le tienes resentimiento o no? No, fíjate que no, yo no vivo el resentimiento, pero es un hecho objetivo. Y después se le ocurre a él, a Osorio Chong y a otras gentes, decirle a Peña que el tema de la Casa Blanca, ¿te acuerdas aquel escándalo? Sí. Era mi culpa. Y eso no fue verdad. Entonces, no, hombre, además ya no estaba ni en el gobierno. A ver, voy a regresar a tu historia personal ya de mujeres. Tuviste una primera esposa, tienes 3 hijos que me dicen que son fantásticos. Tengo 3 hijos muy lindos, y bueno, ya grandes. ¿Cuánto tiempo estuviste casado con tu primera mujer? De 85 a 2004. Hay mucho. Sí, bastante. Y los chiquitos pues ya están bien grandes. La mayor nació en 88. ¿Es la que va a ser actriz? Ya, pues se fue a estudiar a Vancouver y todo. Estudió psicología y me dijo, papi, pero yo quiero estudiar actuación. Le dije, bueno, ok. Entonces se fue a Vancouver y ahí estuvo trabajando en actuación y ahí andan esas cosas. Es lo que le gusta a ella. ¿Y tus otros 2 hijos, los grandes? La segunda estudió diseño. Se fue a hacer una especialidad en Milán, Italia. También ella quiso irse allá. Bueno, consiguió una super beca ahí de gobierno de Italia. Se fue y ya está aquí en México. Y el más joven está estudiando medicina, está terminando. Mira, qué bien. Y finalmente, bueno, tienes una segunda esposa, duras muy poquito, pero después conoces a Rosalinda Bueso, que era embajadora. Ella le dan golpe a su gobierno. Yo la conocía, pero nunca había hablado con ella. Y un día me dice el de internacionales, oye, fíjate que hubo un golpe de Estado y te quiere ver la embajadora. Entonces ya pude platicar con ella. ¿Tú ahí eras jefa de gobierno? Yo era jefe de gobierno. Pude platicar con ella, eso habrá sido en 2009. Sí, 2009. Lo que me fue a mí enamorando de ella es su forma de ser. Ella pagó de su bolsa todo para mantener la embajada funcionando. Me conmovió mucho su actitud de no darse por vencida, estando sola, ¿no? Contra todo. Hasta mandar unos tipos que se metieran en la embajada para cambiar las cerraduras y tomar el control de la embajada, los golpistas. Pero corría riesgo, ella. O sea, pasaron cosas de ese tipo. El chofer que tenía la bajó del coche un día, le dijo, no, ya no trabajo yo para usted, trabajo para el gobierno. O sea, unas aventuras increíbles, ¿no? De lo que es a veces la vida política, un golpe de Estado y todo contra ti. Tienes 2 gemelitos que nacieron el 12 de diciembre, guadalupanos. Son cuates, sí. Nacieron el 12 de diciembre, en la madrugada. ¿Cómo ves? ¿Cuántos años tienen esos chiquitos? Tienen 9 años. Y son una felicidad todo el tiempo, ¿no? Yo soy muy apegado a eso. Bueno, ¿y cómo eres en tu casa? Pues me pongo a leer, me pongo a ver cosas, juego con ellos, lo que puedes jugar. Y ahorita el pleito es con el celular, ya sabes por qué, híjole, es un problema. Tenemos que quitar los celulares. Pues tratar de mantener diálogo con ellos es importante, entenderlos. Procuro casi todos los días comer en mi casa y casi no acepto cenas. Entonces, o sea, preservar lo más que puedas el tiempo. Los días que estás en México. Que necesitas cuando estoy aquí. Cuando viajas, pues ahí sí, no hay de otra. Bueno, pero ella imagino que te debe entender muy bien, ¿no? Fue embajadora, entiende perfecto cómo funciona la diplomacia.
Sí, es una muy buena compañera. Además entiende todo el mundo en el que estamos metidos. Y ella, cuando nos casamos, pues vivimos la adversidad, porque nos casamos en el 11. Salgo en el 12 y luego pura persecución. 13, 14, 15, o sea, puras malas noticias. ¿Marcelo Ebrard era presidente o no? Sí, claro, ya estoy en eso. A ver, te voy a hacer 3 preguntitas ya nomás para terminar. ¿Cuál ha sido el día más triste de tu vida? El sismo de 85. ¿El más feliz? El día que me casé con Rosy. Marcelo Ebrard Casaubon es... Soy un servidor público muy dedicado a nuestro país. Llevo 40 años haciendo eso, ese es mi trabajo, ese es lo que yo soy. Soy una gente muy entregada a mi trabajo, muy comprometida con nuestro país. Muchas gracias. Sí.